ustedes, les doy la bienvenida a nuestro canal. Quisimos realizar este video para recordar un poco acerca de los ejercicios sinérgicos y la importancia que tienen a la hora de diseñar nuestra rutina, especialmente cuando tenemos poco tiempo para entrenar. Se dice que son compuestos porque involucran gran cantidad de grupos musculares, reclutando un porcentaje alto de fibras que proporcionan un estímulo de crecimiento muscular mayor. Y también decimos que son multiarticulares porque durante su realización estamos movilizando varias articulaciones al mismo tiempo. Para un mejor soporte, escogimos la guía de los movimientos de musculación del Dr. Frédéric Delavier, del cual somos seguidores desde su primera edición, ya que él es un famoso estudioso, investigador, escritor y especialista en el tema. A propósito, va en su 6ª edición. El ejercicio sinérgico número 1 de la cultura física es la sentadilla clásica o squat. Este ejercicio solicita una gran parte del sistema muscular y es excelente para el sistema cardiovascular. Trabaja principalmente los cuádriceps, los glúteos, los abductores, los músculos extensores de la columna, los abdominales y los isquiotibiales. Las personas que tienen tobillos rígidos o fémur largo pueden colocar un disquito bajo los talones para así evitar inclinar demasiado el tronco. Otro ejercicio muy importante es el peso muerto con barra. Este ejercicio trabaja el conjunto de los músculos del cuerpo y es muy eficaz para el desarrollo de los músculos sacrolumbares, trapecios. Este ejercicio forma parte también de los movimientos practicados en las competiciones de powerlifting, que son los levantamientos de potencia. Otra variación de este ejercicio es el peso muerto con piernas semirrígidas. Este ejercicio solicita el conjunto de los músculos espinosos en el enderezamiento del tronco. El glúteo mayor y los isquiotibiales son fuertemente solicitados, excepto el bíceps corto. Seguimos con los fondos en paralela o dips. Este ejercicio, que exige cierta potencia, es excelente para estirar el pectoral mayor y flexibilizar la cintura escapular. Es uno de los 2 mejores ejercicios sinérgicos entre todos los demás. Este ejercicio trabaja particularmente los pectorales, los dorsales, tríceps, hombros, trapecios, anconeo. La verdad, trabaja todos los músculos de la parte superior del cuerpo, excluyendo el bíceps braquial. Al realizar el ejercicio se observa el trabajo del redondo mayor y menor, subclavio, infraespinoso, supraespinoso subescapular y un gran número de músculos del antebrazo. Seguimos con las dominadas. Este ejercicio desarrolla la espalda en grosor. Exige cierta fuerza y es excelente para desarrollar el conjunto de los músculos de la espalda y solicita el bíceps braquial, el braquial anterior, el supinador largo y el pectoral mayor. En el segundo ejercicio podemos observar que cuando se llega a la barra por detrás de la nuca predominan sobre las partes externa e inferior de los dorsales anchos. En el primer ejercicio, cuando se llega a la barra al pecho o al frente, predomina el ejercicio sobre las partes interna y superior de los dorsales anchos. Durante el acercamiento de los omóplatos, el romboides y la porción inferior del trapecio también son solicitadas. Continuamos con el pecho en banco plano. Este ejercicio solicita el pectoral mayor en todo su conjunto, el pectoral menor, los tríceps, el deltoides anterior, los serratos y el coracobraquial. Las personas que tienen problemas en la espalda baja deben realizar el movimiento con piernas levantadas, así como lo observamos en la imagen de nuestro manual. Las flexiones de brazos con manos en el suelo, que comúnmente llamamos flexiones de pecho. Este ejercicio es excelente para el pectoral mayor, los tríceps, el deltoides anterior, anconeo y los serratos mayores. En el segundo video podemos observar que también se puede realizar con peso en la espalda, esto de acuerdo a las capacidades ya personales. El remo con barra tronco inclinado. Este ejercicio solicita el dorsal ancho, el redondo mayor, el deltoides posterior, los flexores de los brazos, bíceps braquial, braquial anterior, supinador largo y durante el acercamiento de los omóplatos el romboides y el trapecio. La posición inclinada del tronco solicita los músculos espinosos en isometría. La separación de las manos, tanto abierta como cerrada. La forma en pronación o supinación al coger la barra y cambiando la inclinación del tronco permite trabajar la espalda desde un gran número de ángulos. Seguimos con el remo vertical al cuello con las manos separadas.
Este ejercicio solicita principalmente el conjunto de los deltoides, los trapecios, los bíceps y los músculos del antebrazo. Otro grupo, como los glúteos, los acrolumbares y los abdominales, trabajan en isometría. Este ejercicio muy completo permite obtener un físico voluminoso. Algunos especialistas le llaman un físico hercúleo. Seguimos con el remo vertical al cuello con las manos juntas. Este ejercicio solicita los trapecios, los deltoides, los angulares del omóplato, los bíceps, los músculos de los antebrazos, los glúteos, abdominales y los acrolumbares. A mayor separación de las manos, mayor es la solicitud de los deltoides y menor la de los trapecios.